Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a los nuevos integrantes del seminario. Y bueno, lanzamos otro mes de trabajo, otro mes de interrogar el oficio del psicoanalista y a través de un tema bueno, que me parece interesante, ya les voy a comentar por qué, pero de un tema que está en relación a la angustia y el deseo y, y a la actualidad. Pero primero quería digamos, como compartir con ustedes lo que yo pienso que implica interrogar al psicoanalista. Considero que es interrogar a la clínica psicoanalítica. Para lo cual es muy productivo formar una comunidad de colegas, tal como lo hizo Freud, y que entre todos nos podamos plantear, revisar las invenciones de la cura, porque entiendo que desde Freud siempre implicó una clínica de la invención, una clínica coherente con ser la clínica del detalle, la clínica de la particularidad subjetiva, y entonces una clínica que, si bien tiene una teoría general que la respalda, como clínica es siempre una clínica que, como dice Lacan, analizante por analizante, nos vuelve al punto de partida. Hay que reiniciar el análisis. También pienso que es importante que, para que no sea una clínica cualquiera, que se respeten los principios que son los fundamentos que hacen a la ética del psicoanálisis, y que los analistas tengamos que dar razones de nuestra praxis, o sea, dar cuenta del dispositivo de la transferencia y de las vicisitudes del trabajo que se genera. Hoy tenemos la posibilidad de contar con, obviamente, toda la obra de Freud y de los grandes psicoanalistas post-freudianos, Klein, Winnicott, Bion, Ferenczi, etc. Y también con los seminarios de Lacan, tanto los editados como los inéditos. Y si uno bucea, no mucho en internet, los consigue en sus distintas versiones, en sus distintas traducciones, y también en sus versiones en el origen de la lengua francesa. ¿Qué nos posibilita eso? Nos posibilita detenernos en una obra, pero pudiendo verla en su contexto, pudiendo ver esa obra en el conjunto. A mí me parece algo muy, 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 muy importante, y es por eso que puse como subtema desde la demanda de análisis hacia el síntoma, lo cual implica una articulación de 1958 con 1976. Considero que la obra de Lacan es una espiral. Salvo algunas pocas veces que él lo ha explicitado y ha dicho, dejo este concepto, voy a tomar este otro, no creo que haya contradicciones. En todo caso, hay avances.
Si uno mira una de las primeras obras, como pueden ser Psicoanálisis y Criminología, o el mismo Estadio del Espejo, lo real ya está enunciado. No estará explicitado en cuanto a qué se refiere, como está explicitado en la tercera década. Pero fíjense que en Psicoanálisis y Criminología dice bastante respecto Buenas de lo noches. real. Por otro lado, también pensaba que bueno, que trabajar al estilo de una clínica lacaniana, o trabajar, digamos, pretendiendo sostener una clínica lacaniana, es seguir el ánimo de las enseñanzas de Lacan, sobre todo en lo que él propuso en la apertura de la sección clínica de 1976, en donde él decía que no había ninguna medida de la enseñanza, que no había ningún maestro en un dispositivo de enseñanza, que el único dispositivo de enseñanza era el sujeto analizante. Y entonces justamente era que él aconsejaba la práctica de la reunión de analistas y el debate, etc. Nos vamos a interrogar respecto de la angustia y de si ella es signo de deseo aún. A ver, por un lado diría, clásicamente, o desde los seminarios 5 en adelante, más explicitado en el 8, en el 10, la clínica de la angustia funciona como orientadora y permite ubicar 3 lugares que están articulados. Las inhibiciones, donde la angustia hace su trabajo vía imaginario, impidiendo poner en acto un deseo. Los síntomas que se presentan al sujeto en esa maraña de la conflictiva paterna, podríamos decir, o del conflicto respecto de la ley provisión, o la conflictiva falocastración. Estoy haciendo sinonimia, es para no quedarme nada más que referida o nombrando la situación como conflictiva paterna, conflictiva edipiana. ¿Qué es lo que nos interesa? Es que en esa maraña de falocastración surge el deseo, es lo que da lugar al deseo. Y también, en tercer lugar, las presentaciones en las que la pulsión irrumpe, dejando al sujeto a la deriva, son las más vistas hoy, podríamos decir, a la deriva de su propio goce, por fuera de una escena psíquica que lo marque, emergiendo un sujeto en lo real o patentizándose en lo real, en fin. Ya debatiremos cuál es la mejor forma de hablar sobre este tema. En mi consideración, Lacan siempre recomendó prudencia y modestia para plantear la clínica. Y es muy divertido cuando él destaca que es necesario cliniquear. Cliniquear sería la traducción. Por esta cuestión de cliniquear, él lo que proponía es
hacer una suerte de trabajo al estilo freudiano, ir de la clínica a la teoría, de la teoría a la clínica, tomar un concepto, remitirlo a Freud, ponerlo a prueba, que me parece que es una actividad muy, muy interesante, muy linda, muy formadora, principalmente, diría, interesante y diría productiva. ¿Por qué pensé en decir aún? ¿Por qué pensé en ese aún? A ver, el tema es, estamos en una época en donde, digamos que el discurso nos ha alejado de lo que en psicoanálisis hemos llamado la falta en ser, o que hemos llamado la castración, que consideramos desde Freud como causa de deseo. Y lo que tenemos que revisar es si acaso actualmente nos podrá acercar, con mucho cuidado estoy diciendo esto de nos podrá acercar vía lo real, alguna elaboración, algún signo que permita inventar o reinventar el deseo. Si sabemos que estamos en una época del sujeto empujado al goce, no solamente por la pandemia, no, me refiero a un sujeto que viene, digamos, siendo soportado o siendo, digamos, habitante de un discurso llamado capitalista, y entonces, bueno, ese sujeto sabemos que está impulsado, es un sujeto de goce que está impulsado a precipitarse en lo real a través del acto, por eso los pasajes al acto en la neurosis, que es algo, digamos, no diría que nuevo, pero que bueno, hay una clínica de eso que no tiene más de 10, 12 años. Y desde allí creo que hay que poderse interrogar si el psicoanálisis tiene algo para ofrecer a este sujeto para que pueda encontrar, obviamente a través de un análisis, un modo menos letal de subjetivarse. A su vez, obviamente, cuando hablamos de deseo, no debemos olvidarnos que estamos hablando del sujeto inconsciente. También no puedo olvidar de decirles que este discurso de capitalista o discurso de época es un discurso en rechazo del inconsciente. Bien, ¿cuál es el planteo del seminario 10? Obviamente la angustia en el dispositivo analítico. O sea, la angustia del analizante y la del analista. A mí me parece que un planteo muy interesante, y ya aparece en la primera clase, en la del 14 de noviembre del 62, es eso, la cuestión de incluir en la interrogación al analista. Es muy gracioso porque Lacan aprovecha un señalamiento que le hace participante de su seminario, diciéndole algo así como, vamos a estar todo el año con la angustia, dará para el tema para estar un año. Y él le va a responder con
plena ironía, algo así como parece que eh, la angustia no es lo que los asfixia, aunque debiera. Es interesante, ¿no? Porque pocas veces Lacan es así, aunque debiera. Y todavía dice, si dijera debiera, no sería excesivo. ¿Por qué? Porque él lo que sostiene muy fuertemente es que la angustia está en la lógica de la relación transferencial, la relación que dice que se tiene con los pacientes. Interesante porque habla de paciente allí, no de enfermo como él suele hablar. O sea, la angustia tenemos que pensarla como algo que emerge en la relación transferencial y que el analista tendrá que saber hacer con ella. Ahora bien, Lacan en la misma clase se va a preguntar cuál es la lógica. Más, lo que va a preguntar es qué estrategias se han acostumbrado los analistas para refugiarse de la angustia. Pregunta muy fuerte, pero muy interesante. Muy interesante porque, digo, a ver, quizás el movimiento, algunos del movimiento post-freudiano, algunos que inventaron una ortodoxia técnica muy estricta, justamente se refugiaban, se parapetaban en esta cuestión de se interpreta tantas veces, se interpreta una vez antes de cortar la sesión es de 40 minutos, 45, 50, pero tantos minutos exactos, en fin, se tienen tantas entrevistas cara a cara y después se va al diván. Bien. Lo que también Lacan plantea es esta angustia, y les dice a los que están en el seminario con él, la que ustedes regulan muy bien, es la misma que la del paciente. Me pareció una maravilla la pregunta. Y esta es la pregunta que aparece tal cual en la versión de Paidós que se tiene en Argentina. En la traducción, por ejemplo, de Rodríguez Ponte, y que comparé con la del francés, también aparece la cuestión de ustedes taponan, regulan también y taponan. Digo, me parece interesante, no sé por qué Paidós lo cercena la palabra taponar, porque una cosa es un analista regulando la angustia, no sé si es ilegal o no, pero bueno, lo verá en supervisión. Pero otra cosa es un analista taponando la angustia. Algo que nos tendremos que interrogar, sobre todo en esta época en donde, bueno, nos llama la atención a los analistas que tenemos muchos años en el oficio, que el analista joven tenga poca costumbre de sostener un propio análisis. Digo, es algo quizás no sea simpático que lo diga, pero es algo a
mencionar. Sobre todo mencionar, porque bueno, está en la temática de la primer clase de este seminario, porque el análisis del analista es una de las tres patas del trípode freudiano, son una de las patas del trípode freudiano, ¿verdad? El estudio de la teoría, el análisis y la supervisión. Se ve que a Lacan la cuestión le preocupaba mucho porque en 2 páginas va continuamente trabajando esta cuestión de la angustia del analista y hasta llega a preguntar ¿a quién creen ustedes que ponen a salvo? Y dice, seguro a ustedes mismos. Y bueno, para tener en cuenta, para tener muy en cuenta la cuestión. A ver, otra de las volteretas que da en esta clase es la de la posición del analista en tanto deseante. Ya en el seminario 8, él habló sobre el deseo del analista. Y él lo que va a decir acá es algo así como, bueno, miren, a ver, si quieren estar a salvo de su propia angustia, nada mejor que tener una plena posición deseante. Eso está, creo que es la última clase del seminario 8. Lacan lo que va a decir es que la señal de angustia se produce en algún lugar que puede ocupar la imagen del semejante. Interesante. Esa relación, ¿no? Allí donde aparezca algún signo de la relación del sujeto con la imagen del semejante que implique fundamentalmente al yo y que obviamente deje revelado la función del desconocimiento del yo. También lo que va a decir, obviamente eso es angustiante, también lo que va a decir es que la angustia del neurótico, me estoy refiriendo al seminario 8, al de la transferencia, que la angustia del neurótico es una angustia siempre con mucha energía, que el neurótico la anda recogiendo por todos lados, dice. No regalado, no sé si por todos lados o a montones, algo por el estilo. Y lo que va a decir es algo que nos va a llevar nuevamente el lunes que viene al grafo del deseo, nada más que para tener en cuenta podríamos decir, las dos lógicas con las que un sujeto se enfrenta con el otro con mayúscula. Porque lo que va a decir es que es allí donde un sujeto se angustia, cuando se enfrenta con el otro con mayúscula. En los dos niveles, o sea, en el nivel de el significado del otro,
podríamos decir, en el nivel del surgimiento de la demanda. Bien, ahora, también insiste en el seminario 8 en que tener en cuenta el lugar de la angustia es conocer la economía de un análisis. Que no podríamos conocer esa economía si no tuviéramos en cuenta el lugar de la angustia. Y que, bueno, no podríamos pesquisar la lógica de un análisis si no llevamos la contabilidad de esa economía. Obviamente, deja explicitado, antes de cerrar el seminario 8, que la angustia del analista, pues, no debe intervenir, o sea, no está invitada al dispositivo analítico. Él dice, el dispositivo analítico debe ser aséptico. Algo, y lo relaciona con cómo Freud pensó la abstinencia. Interesante, ¿no? Porque Freud pensaba la neutralidad, pensó la neutralidad del analista, pensó la abstinencia de todos sus afectos, de todas sus emociones, y Lacan le va derecho, le apunta muy fuerte a la cuestión de la angustia. Ya vamos a ver, para Lacan, la angustia es el sentimiento que nunca engaña. Si la angustia es una relación del sostén al deseo, de sostén respecto del deseo, allí donde el objeto falta, podemos pensar que, invirtiendo los términos, el deseo es un remedio para la angustia. Por lo tanto, el apoyo que se encuentra en el deseo, por incómodo que sea, con toda la culpabilidad que pueda generar, es mucho más cómodo que sostener la posición de angustia. No obstante, cabrá preguntar por qué nuestros analizantes a veces eligen sostenerse en la angustia y no dar ese paso hacia el deseo. En el inicio del seminario 10, lo enlazo como una suerte de respuesta a la pregunta que recién hice. En el inicio del seminario, Lacan va a armar como una suerte de fábula, como a él le gusta, relacionada a
una mítica gruta llamada de los Tres Hermanos y el lugar del hechicero. La gruta es, en realidad, existe, ¿no? Es una extensa red de cavernas que están decoradas con pinturas rupestres, según se dice, son de la época del Paleolítico Superior. Habría que ver, porque bueno, serían 10.000 años más o menos antes de Cristo. Lo que a mí me interesa rescatar es que entre estas figuras rupestres que aparecen allí, hay dos seres que son mitad hombre y mitad animales. El primero es un grabado que es conocido con el nombre de hombre bisonte. Un personaje que reúne las características, ¿no?, de ser un ser humano y un bisonte a la vez. Y tiene otra característica que me parece interesante, y es que va conduciendo un rebaño de animales tocando un instrumento que puede ser o un instrumento de viento o un arco musical. Lo importante que me pareció, sobre todo de la cuestión de los instrumentos de viento, es que, digamos, de todos los instrumentos musicales, los instrumentos de viento son los que producen el sonido por la vibración del contenido del aire en su interior. Y bien, sabemos que Lacan dice que el cuerpo es un resonador, ¿no? El cuerpo humano es un resonador. Juega con que el cuerpo humano es un resonador, con que el oído es un resonador, etcétera, etcétera. Bueno, entonces por un lado tenemos un personaje que es el hombre bisonte, y por el otro lado tenemos el hechicero. El hechicero, eso representa, vamos, por lo que estuve diciendo sobre esto, ¿no? Dice que es un ser antropomorfo. Pero, a ver, lo describe con piernas humanas, órganos genitales masculinos, pero después patas de oso, cola de caballo, astas, orejas de ciervo, ojos de búho. Qué enigmático personaje, sobre todo porque está descrito como antropomorfo. A menos que, bueno, sea correcto pensar que eso es un hombre, ¿no? Digamos, en estas ironías lacanianas puede ser muy bien pensar que ese personaje, digamos que también es mitad humano y mitad animal, el hechicero, bueno, juegue en su ironía con que ese es un personaje antropomórfico. La diferencia con el primer hombre bisonte, el hombre bisonte lleva un rebaño y que va tocando un instrumento, y este hechicero, este segundo personaje, está como a una gran altura, por encima del resto, está dominando todo el espacio de alrededor, toda la cueva. Se piensa que puede ser que estás practicando un rito mágico, o que puede ser también un chamán, en fin, hay distintas explicaciones. Respecto
de todo esto que se dice sobre la Gruta de los Tres Hermanos, Lacan dice, bueno, supongamos que estoy en la gruta, que me coloco una máscara animal con la cual se cubre el brujo de la gruta. Me imagino frente a otro animal, que lo supongo gigante. Se me ocurre una mantis religiosa, nada menos, ¿no? La mantis es un insecto, bueno, como insecto no es tan chiquitito, tiene unos 8 o 9 centímetros, pero la característica de la mantis religiosa es que la hembra en el momento del apareamiento o después se come al macho. Él lo que dice es, yo no sabía qué máscara llevaba, entonces estaba muy intranquilo por si, bueno, a ver, si la máscara llega a ser impropia e induce algún error sobre mi identidad al partener, corro peligro. Pero también dice algo, no solamente la cuestión de que por el estilo de máscara si fuera impropia, sino que también dice, debido a cuestiones del azar. Puede ser la impropiedad de la máscara o debido a cuestiones del azar. Y también lo que agrega es, yo no podía verme en el globo ocular del insecto, y agrega espejo enigmático, más o menos parafraseando lo que está en el texto. Varios elementos a destacar que creo vale la pena ir paso a paso. ¿Por qué? Bien, no los podemos dejar pasar. Por un lado, si bien la máscara con la que cubre o con la que se cubre es la del brujo, y me quedo pensando, ¿le estará llamando brujo a los analistas? Y el brujo está por encima de todos. Bueno, hay algo a tener en cuenta. Esa máscara la lleva alguien que es antropomórfico, pero tiene las virtudes del animal. O sea, su anatomía está lista a la agresión. 2, no sabe qué máscara lleva. Entonces me pregunto, ¿será el otro el que puede confundirse respecto de la identidad? O, digamos, ¿habrá máscara apropiada? ¿O siempre un sujeto está enmascarado por distintas máscaras? Y no importa cuál, siempre se corre algún peligro. O el peligro de la relación con el semejante. El peligro de la relación con el semejante, el peligro de la relación con el gran otro. Ese gran otro, lugar del código desde el cual digamos, se puede en retroalimentación
hace o en retroacción, pensar un mensaje o escuchar un mensaje, en fin. Él dice que está enfrente a una mantis religiosa. O sea, ¿no? Su partener en esta relación es realmente un animal que mata. Que no puede ver su imagen en el espejo enigmático del globo ocular del insecto. Bien, bueno, sí, este insecto tiene un globo ocular, tiene 2 globos oculares multifacéticos, y no me acuerdo, varios más, que son simples, pero hay 2 globos oculares multifacéticos. Lo cual creo que no simplifica para nada la cosa, porque, bueno, fragmentaría la imagen, bueno, traería una serie de distorsión a la imagen más allá de encandilar, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, ya creo que he mencionado algunas veces el ejemplo del pajarito y la víbora, ¿no? La víbora lo mira, la víbora tiene los globos oculares multifacéticos, lo hipnotiza, moviendo la cabeza, el pajarito queda como hipnotizado, y una vez que quedó hipnotizado se queda quieto, y la víbora sube y se lo come. O sea, el pájaro puede volar, sin embargo, no puede utilizar su vuelo para salvarse de la víbora. La víbora lo hipnotizó. Bien, si a todo esto le agregamos que las cosas pueden suceder debido al azar, dificultad que nos hace ver. Esa es la relación con el semejante. Qué dificultad que nos hace ver. Y a su vez, me parece interesante a tener en cuenta, porque quizás el analista no debe ofrecerse en el lugar del semejante. Porque las posibilidades de la cuestión, ¿no?, de la relación agresiva, de ser devorado por el otro, son muy altas. Ahora, muy fuerte lo que nos hace saber. Esa es la relación entre semejantes, la relación entre 2 camuflados, diría yo, que se pueden destruir. Bien, a ver, retomando un poquito, que no sé si lo visité bien, la cuestión de los pisos del grafo. Por un lado tenemos la importancia del piso inferior del grafo del deseo. Ya voy a presentar una diapositiva nuevamente el lunes que viene por los nuevos integrantes, pero en todo caso lo que tenemos que saber es que el piso inferior se trata de la relación especular con la imagen del otro. Y nos muestra también que esa relación especular está condicionada por el lugar del código, lugar del gran otro, y que desde ese lugar es que se permite la producción de algún mensaje. Mensaje que incide sobre el yo predicativo o el moi. Desde mi consideración, ese mensaje
es lo que se construye o lo que construye una máscara como respuesta al otro, al gran otro, al deseo del gran otro. Y se trata de una máscara que se desconoce. Con ella se da respuesta al gran otro, pero realmente creo que solamente a través de un análisis un sujeto puede saber qué tipo de máscara ha construido para darle respuesta al gran otro y qué precio es el que paga por esa máscara. Obviamente es una máscara que se construye en función de el gran otro no devore almohada. Bueno, obviamente esa es la primera función. Ahora, también para que el gran otro no devore almohada, en esta lección del seminario 10, Lacan va a decir que es necesario que se formule la bisagra entre los dos pisos del grafo del deseo. O sea, entre el piso de, digamos, de lo imaginario y el piso respecto de, digamos, de la elevación de la demanda y la construcción de la respuesta fantasmática. Es muy importante lo que va a decir. Ella dice, ¿no? Formular esa bisagra entre los dos grafos del deseo es lo que hace a la estructura de la relación del sujeto con el significante, y yo le agrego, y con el objeto A. Y él lo que dice es la clave de lo que introduce la subjetividad. Y es ahí donde pienso, bien, posiblemente sea una función del trabajo, del oficio del analista, el construir esa bisagra o que esa bisagra funcione adecuadamente. Lacan refresca las preguntas que le llevó a de qué quiere, qué me quiere. Acentúa y dice, hay un que me quiere en las dos vertientes. ¿Qué pide él a mí y qué quiere? Es muy fuerte como lo formula. ¿Qué pide él a mí? ¿Qué quiere en lo concerniente a el lugar que ocupo como yo? O sea, miren cómo insiste, cómo abre esta cuestión tan general y que uno escucha como frase hecha, ¿qué me quiere, no? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿No? Como una cuestión tan amplia de frase hecha. Y cómo en esta apertura del seminario de la angustia, él va a insistir. La pregunta se mantiene en tanto haya distinción entre los dos pisos. Y la pregunta hasta puede mantenerse en suspenso en esa distinción entre los dos pisos. A ver, si hay, digamos, como
replegamiento o achatamiento del segundo piso sobre el primero, bueno, estamos en los casos de psicosis en donde, digamos, lo que hay es certeza, no hay pregunta. Lo importante es el efecto de la pregunta. Podríamos decir que en todo caso hay dos vías o se pueden reconocer dos vías de retorno de lo que Lacan denomina efecto. Uno sería la identificación narcisista con la imagen del otro, que la podemos, obviamente la tenemos que pensar, no la podemos, la tenemos que pensar como necesaria, aunque peligrosa, puede llevar a esa lógica especular de tú o yo. Tenemos que, digamos, yo dije necesaria porque la relación especular, la relación originaria del sujeto con el otro, obviamente que es a través de una imagen especular, no hay otra posibilidad. Y lo que tenemos que saber es que en esa identificación narcisista con el otro, pueden repasar la construcción del estadio del espejo. Yo también miro porque acá tengo un texto, no solamente tengo el seminario 10, sino que tengo un texto de Diana Rabinovich, que, bueno, La angustia y el deseo del otro, lo recomiendo mucho, en donde Diana le dedica un capítulo entero, 30 y pico de páginas, a la cuestión de la relación de la angustia con la imagen del otro, con esa relación originaria del sujeto, que es siempre una relación con una imagen especular, y digamos, lo que hay que tener en cuenta es que el espejo vertical está movido por la voz del otro. Son detalles que vamos a ir viendo, pero bueno, esa voz del otro incide en, digamos, en cómo me veo en el otro, en cómo me encuentro en el otro, ¿no? Siempre se dice, entre comillas, yo soy ese que me veo en el otro. Bueno, depende de cómo se posicione el otro, cómo me voy a ver. Por eso al final nunca un yo sabe exactamente cuál es su identidad, cuál es la máscara que tiene puesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo que sabemos es que, bueno, que en esa relación originaria del sujeto con su imagen especular, bueno, se instala todo lo que él, desde Freud sabemos que es la agresividad, y que, bueno, Lacan lo ha trabajado en un escrito dedicado a la agresividad en psicoanálisis. Por el otro lado, la pregunta por el deseo, no tenemos más alternativa que reconocer que tiene una posible respuesta, que es la fantasmática. Bien, entiendo que el psicoanálisis tiene una tarea, que es la de, se me ocurre decir,
horadar ese punto digamos, de certeza que se tiene respecto del otro. A ver, ¿a qué me refiero con que horadar el punto de certeza que se tiene respecto del otro? El punto de certeza que se tiene respecto del otro es que el otro me puede aplastar. A punto que podríamos, con Lacan, digo, no podríamos, Aramos dijo el mosquito, podemos decir con Lacan que lo que angustia es, digamos, la certeza de esa presencia inminente del otro. Es decir, el máximo punto de angustia es la falta de la falta. Y entonces digo, la tarea de un psicoanálisis es horadar ese punto. ¿Para qué? Para que se pueda filtrar un espacio en la que el sujeto no solamente pueda advenir, etcétera, etcétera, sino que pueda fundamentalmente desear ¿cómo decirlo? Sin necesariamente responder en forma plena a lo que el otro quiere de él. Yo no sé si hay posibilidad de zafar, como quien diría, perdón el término zafar, no sé si hay posibilidad de escaparse de, ¿no?, de la cuestión del deseo del otro. Ok, pero una cosa es pagar el precio con un fantasma sadomasoquista al extremo, y otra cosa es encontrar otras modalidades mucho más atenuadas. En esto obviamente tiene que ver la pulsión también, ¿no? Estoy recordando un poco también lo que dice Lacan en el seminario 11 respecto de lo que justifica la intervención del analista, el pesar en demasía o el sufrimiento en demasía, y él dice, los analistas sabemos que bueno, hay recorridos y recorridos y recorridos de la pulsión, ¿no? Y bueno, pienso que lo importante en un análisis, que digamos que bueno, que justifica la tarea del analista de estar revisando la economía, la economía no que está puesta en la lógica de la transferencia, la economía que está jugada sobre el dispositivo. Es un trabajo, ¿no? Que Lacan cada vez nos agrega más trabajo, que, como yo le digo, uno no puede dejar, no puede taponar el oído del argumento, pero hay que ponerle oído a la lingüistería. Estar viendo, ¿no?, analizando la lógica de la economía, o sea, de la metapsicología de la transferencia. Bueno, ver cómo intervenimos allí, pero nos da una pauta muy grande de dónde intervenir. Intervenir para mantener en relación, pero en una adecuada relación de bisagra de los dos pisos del grafo. Ahora, entiendo
vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo. Si lo sabemos orientar a que sea posible que un sujeto pueda encontrar un destino más allá de darle respuesta a qué quiere el otro de mí. 9:05, elijo frenar acá y abrimos a preguntas, comentarios, y sigo con mi tecito. Bueno, quería preguntar una cosa, Amelia. Tú arrancaste, bueno, en el momento en el que yo ingresé, utilizando algo así como que la angustia se produce en lo real del otro. ¿Eso puede producir algún tipo de síntoma? Es decir, yo sé que la respuesta fantasmática, digamos, No, es algo de eso. sí. Yo lo que decía es que de que la clínica de la angustia en general, no que se produce en lo real del otro, que la clínica de la angustia en general sí, la podíamos ver en los 3 niveles. Y uno de los niveles, sí, digamos, un nivel es el nivel de la identificación, otro nivel es el de las cuestiones, el nivel simbólico, digamos, a nivel imaginario, el de la identificación, el nivel simbólico es toda la angustia referida a complejo paterno, digamos, a la falocastración, y como tercero sí hablé sobre las cuestiones funcionales. Ahora, repíteme la pregunta. No, es que en ese primer momento no entendía cómo, bueno, todavía no sé si lo entiendo, Sí. porque decir que lo Sí, entendí cuando hice la pregunta, pues no sé, pero no sabía cómo podía darse ese nivel en la angustia. Lo decía porque en algún momento, por ejemplo, cuando trabajé con los estudiantes en la práctica y hablaban un poco de la inhibición en la escritura, se les presentaba esto del docente como un gran otro, ¿sí? Y no podían escribir porque todo el tiempo estaban pensando qué quiere el otro de mí, qué espera que escriba, y entonces entraban como en una situación de una angustia que en la práctica era muy difícil de manejar, ¿no? O sea, es decir, situar eso en el nivel ya, digamos, de lo que ellos demandaban, ¿no? Es decir, todo el tiempo demandaban, dígame si está bien, dígame si... Pero también eso producía, digamos, inhibiciones. Y era una de Claro, las cosas claro. digamos, nos preguntábamos con Catherine qué hacer ahí, o sea, cómo introducir una intervención que les permitiera producir otra cosa, ¿no? O sea, pero también decíamos, no estamos en el nivel de un análisis. El tema es ese, no estar en el nivel Mm, de un análisis. no, sino como, sí, esa era como la pregunta que nos hacíamos, ¿qué hacemos? Entonces, Digamos, preguntar. eh, sí, no estar en el nivel de un análisis. Obviamente la inhibición viene a consecuencia de quiere agradar, pero la inhibición viene a consecuencia de, bueno, ¿por qué quiere agradar? Eh, quiere agradar para que el otro no se lo coma. Y quiere agradar para no descubrirse en la diferencia. Porque el que se descubre en la diferencia, como los hermanitos del tren de Instancia de la Letra,
bueno, se van a decir uno estúpido, el otro imbécil, si se precipitan en la agresividad. Y si no, hay que dar cuenta de la diferencia, hay que soportar, sostenerse en la diferencia, explicitarla, etcétera, etcétera. Generalmente eso a los humanos nos cuesta mucho. Ahora, bien, yo voy a hacer una aclaración respecto de tu pregunta, voy a aprovechar, pregunté, a ver, te pregunté un poquito más, pero voy a aprovechar de tu pregunta. Yo agregué lo de la patentización del sujeto en lo real, porque lo que entiendo es que ese sujeto, que una de las artimañas del sujeto para no vérselas con angustia es patentizarse en lo real. Y por el otro lado, respecto de ese sujeto que se patentiza en lo real, el sujeto del pasaje al acto, pongámosle, o de un actinado, ni siquiera el pasaje al acto, también puede ser actinado, pero el pasaje al acto es más fuerte para ver. A ver, respecto de ese sujeto, lo que a veces digo, bueno, a ver, sí, es un sujeto de goce, es un sujeto llevado por la pulsión se lo llevó por delante. Pero, primero, es un sujeto. La expresión sujeto de goce, todo el tema del sujeto de goce, Lacan lo trabaja en el prólogo que él hace a las memorias de un neurópata, una de las traducciones al francés de las memorias de un neurópata, ahí está la cuestión del sujeto de goce. Que me parece muy interesante, ¿no? Porque la pulsión es acéfala, pero hay un sujeto de goce. Me parece que reconocer que ahí hay un sujeto tomado por el goce es muy importante. Entonces yo lo que a veces pienso es, bueno, a ver, la producción subjetiva pudo de ese modo. Si la acojo, si la tomo, digo si la tomo porque hubo muchísimas teorías psicoanalíticas que decían no se toma pacientes en acting, no se toma pacientes con pasaje al acto, no, eso no es para el psicoanálisis, bla, bla, bla. Si acojo en el dispositivo a ese sujeto, quizás hay una posibilidad de trabajar armando la bisagra de los dos pisos del grafo, quizás hay una posibilidad para que ese sujeto, justamente, aunque sea preguntándole, no sé si va a ser un sujeto que de por sí venga y hable, bueno, lo acompañaremos a hablar. Pero ese sujeto, hablando, va gastando ese goce en demasía y se va poniendo en relación al significante. Claro, después se la tendrá que ver con angustia, bien, pero vía la angustia es como, digamos, podrá construir algo que le permita dar respuesta al otro de otra manera. Sí, poder articularse al otro, no convertirse en un canalla desconsiderado, ¿no? Y el asunto es que, bueno, que eso habilitó a que alguien que se dice con el análisis terminado pueda ser un desconsiderado al otro. Eso me parece terrible. Patricia, estás levantando la mano.
prolijamente. Muy Bueno, bien. Amelia, bueno, a mí me ha quedado sonando mucho la parte inicial. Casi me costó trabajo seguir escuchando porque me acordé de, en cuanto a la angustia pensada desde el analizante y el analista. Entonces me quedé allí en esto del analista y en que pocos realmente, bueno, no sé si decir pocos realmente, pero a ver, es como lo que capté así rápidamente y es que realizan o terminan, avanzan más en su propio análisis. Y esto me llevó, eso me parece muy, muy importante, me parece que Y vale la poco pena seguirle supervisan. dando. Sí, también, exacto. Y me llevó a recordar el texto de una temporada con Lacan de Pierre Rey, eh, de los 10 años de Pierre Rey con Lacan y del gordo, o sea, el personaje del gordo, bueno, el personaje digo yo es Fabián, creo que se llama, estaba como buscándolo ahorita mientras te escuchaba para recordar algunos elementos y es, bueno, allí Pierre cuenta pues elementos precisamente de su análisis y también hace algunas elaboraciones teóricas, no sé, unas aproximaciones, habla de su resistencia, de su goce, y pues creo que hay unos elementos allí también que uno podría pensar de la angustia, pero entonces, bueno, me fui a recordar así rápido que el gordo, que también está, que entiendo yo que recuerdo que estaba en análisis, no sé si era analista también o estaba atendiendo, él al final se suicida. Entonces, en algún momento se suicida. Entonces, me parece que este elemento, bueno, me estaba preguntando, la angustia quizá como uno de los elementos para que alguien siga por este lado del psicoanálisis, pero que no haga análisis y atienda a otros. No sé, como de pronto tapón, estaba preguntándome eso. También, de todas formas, no sé, o sea, como que este elemento de la angustia, entre otros, como igual, pues no es fácil, ¿cierto? Como de asumir, pero cómo, digamos, vérselas y escuchar, no sé, leer algo de ese analizante, o sea, no sé, me parece muy complejo, ¿no? Para que finalmente esa angustia realmente se tapone o no, desde el lado del analista, no sé si me estoy haciendo entender, es que ahí me parece que es lo que tú aportas es muy, muy interesante para detenernos, pensar de qué efectos puede tener el analizante con este analista que llega hasta cierto punto, donde de pronto tiene muchas habilidades a nivel teórico, domina muy bien el discurso hasta cierto punto, pero no ha avanzado lo suficiente, ¿no? Y cómo eso que ese analista, supuesto analista, bueno, escucha de ese otro, ¿qué pasa con su propia angustia? O sea, sí, no sé, bueno, ahí aquí estoy como pensando algunos elementos y por eso me fui a este texto de Pierre para, no sé, recordar algunos elementos. Por ahora hay como un comentario de pronto que puedes compartir más. Gracias. Mira, yo me refería al trípode freudiano porque me parece muy importante no solamente el estudio, sino el análisis del analista. En mi consideración, un analista va a escuchar hasta donde su análisis se lo permite. Por eso es que, bueno, Freud mismo se planteó si el análisis del analista era terminable, interminable. Más allá de que en la práctica dijo, bueno, gente, no sé si cada 3 años vuelve o cada 3, cada 5, no sé cuál, vuelve al análisis, pero digamos, él se planteó la cuestión de interminable o terminable. A ver,
Y a su vez también remarqué la cuestión de la supervisión. Se me ocurre ahora un ejemplo muy simple. Alguien que supervisaba conmigo hace tiempo, habíamos pautado, como se hacía antes, ¿no? Que alguien tenía su hora de supervisión todas las semanas, etcétera, etcétera. Y cuando es así, realmente mi propuesta, no sé si realmente, mi propuesta era, venga y hable de su práctica. Sí, no que venga con un cuaderno y esté leyendo qué dijo, qué no dijo, esto, lo otro. Y el ejemplo es simple, pero es muy demostrativo de las cosas que pueden pasar cuando al analista, no puedo decir en este caso que le faltara análisis, pero le tocó un punto X que la tomó, la distrajo. Quizás no tanto, porque por algo dijo, me estoy dando cuenta que vengo hablando de todos mis pacientes menos de este. Quizás no tan distraída, porque si no, no hubiera aparecido para nada, aunque sea apareció bajo esa cuestión. Respecto de, en Argentina estamos llenos de, yo les digo aprendices de brujos, a los egresados de psicología que nunca se han analizado y que porque en 2 o 3 facultades se ve mucho psicoanálisis, dicen que se reciben de analistas. Lo gracioso es que inventan hasta el título de analista. Me recibí de psicoanalista. ¿De qué? Creo que es dañino para el que hace ese juego, más allá de dañino para el supuesto analizante o para el paciente. Pero es dañino. Por algo, a ver, ustedes saben que yo nunca solicito al psiquiatra general, al psiquiatra de hospital, al psiquiatra general. Nunca espero de él que escuche. Que no está analizado. Entonces quizá, yo hasta a veces pienso, puede ser dañino que escuche. Porque en la escucha siempre hay cuestiones identificatorias. Por algo tenemos los psicoanalistas lacanianos el concepto de ser. El concepto de, digamos, de sacar el ser, es uno de los pagos del analista. Sacar el corazón de nuestro propio ser de la tarea con el analizante. ¿Se acuerda cuando Lacan en la dirección de la cura habla de los 3 pagos? Otros comentarios. Elizabeth.
Sí, ahí veo. Buenas noches, Amelia. Bueno, usted el otro día dijo que se puede preguntar, aunque tengo una pregunta, bueno, sobre las supervisiones. Yo durante muchos años he supervisado con mi propio analista. Todo un tema, sí. Y yo quiero saber, bueno, si eso está bien. A mí, en lo personal, me ha ido bien. Un análisis de, no sé, no tengo la cuenta de la cantidad de años, pero a la vez he supervisado con otras analistas, por ahí algún caso. He hecho las dos cosas de forma paralela, pero por sobre todo con mi analista. Quería un comentario de eso. Y lo que usted recién dijo, y también lo anoté porque me quedó como la pregunta esto de gente que se recibe y dice que es analista. El analista lo autoriza su propio análisis, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento alguien puede decir soy analista? Cuando uno lo siente, cuando uno escucha, la escucha es analítica, ya no hay otra forma de escucha. No significa que uno sea analista con todos los pacientes, o que todos se puedan analizar, o se quieran analizar. Pero bueno, son dos cuestiones que me han quedado ahí, si me puede decir algo. Bien. Respecto de tu primer pregunta, ¿con quién supervisar? Más, vos preguntaste si está bien. Y yo te diría, en la práctica de la supervisión, yo no diría que hay un bien o un mal, ¿no? La supervisión es un dispositivo de transferencia, eso es muy importante, y vale por sus efectos. Entonces, a ver, primero voy a decirte en general y después voy a decirte mi posición. En lo general te diría, mira, hay diversos momentos que a alguien le puede servir tener discriminadas las personas del analista con la persona del supervisor, momentos que además, por ejemplo, cuando se inicia la práctica, quizás se necesite supervisar llevando el cuaderno, las sesiones anotadas, es decir, como ver qué le pasa al paciente, ver conjuntamente con un analista y que se supone saber, bueno, qué le pasa a ese paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Como algo más del orden de la táctica, la técnica. Cuando hay otros momentos en donde un practicante, podríamos decir, necesita hablar de su oficio, de cómo lleva adelante su métier, su trabajo. Y allí me parece que quien conduce su análisis tiene muchos más elementos para poder escuchar ese punto de originalidad, de particularidad, etc.
insisto, vale por los efectos. Mi posición tomada a esta altura del partido, obvio, porque a lo largo de yo vengo de una época bastante, digamos, ortodoxa. Entonces, bueno, he pasado por distintas experiencias. Mi posición tomada es que si un analista quiere hablar de su práctica, se puede ubicar hablando de su práctica, no del paciente, sino de su práctica. Es importante que supervise con su analista. Esa es mi posición, me parece que es mucho más rico. Obviamente tendrá que hablarlo con el analista y el analista aceptará o no, de acuerdo al momento de la transferencia, al momento del trabajo. ¿Sí? Hay toda una serie de elementos a tener en juego que el analista dirá o no, sí o no, y entre los dos hablarán la situación. Ahora, cuando un psicoanalista se autoriza como analista. Bien. Había que buscar la frase en donde Lacan lo dice, porque entiendo que hay una coma, ahí la veo a Olga, que está buscando en su biblioteca, a ver, Olga, si la encontrás, porque entiendo que hay una coma y que la frase sigue. El analista se autoriza de sí mismo, no sé si entre sus pares, sigue la frase. Me parece que dice con otros. Con otros. Me sí, parece. Sí. Creo que la frase sigue, que no es el analista se autoriza de sí mismo. Yo lo que entiendo es que el analista lo hablará en su análisis. Y será un efecto de su análisis, esa autorización. No que lo hablará en su análisis. Que un otro con quien hablar es con su analista. Para decir, bueno, ¿cuándo es analista? Obviamente, cuando puede ocupar el lugar de ser el analista, ¿sí? Por supuesto. No es tan fácil, no es un lugar al cual se llega muy fácilmente. ¿No? Cuando puede lograr ese desdoblamiento que solicita la transferencia, que solicita lo que Lacan llama la estrategia. Bien, pero entiendo que no es una decisión yoica de alguien. Sí, pienso que esto que decía no es algo que se da así, pero sí se da como naturalmente, me parece, como que uno va camino a eso y es como si no hubiese un instante en donde se pasa a hacer, sino es como que es el recorrido y uno siente en un momento, no sé si es válido, pero que ya vale eso, pero es como sentirlo. Puede ser que sea algo así, que no hay un título que es que uno alcanza. Diría que es un efecto de análisis, diría que es una producción, no es un sentimiento.
que es un efecto, es una producción de una posición subjetiva. Iría por ahí, para poderlo pensar. No hay un... por eso dije que, bueno, no hay titulación, no es un curso, no estoy, por ejemplo, no estoy para nada a favor de las 300 horas, o no sé cuántas serán actualmente. En una época, analizarse en la IPA eran 300 horas de análisis. Y yo decía, bueno, 300 horas y te convertiste en analista. Si en esas 300 horas, bla, 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 cualquier charlatanería, no importa. Si de esas 300 pagaste 300 y fuiste 100, no importa. Sí. Claro. No es un curso, no es un curso de posgrado. Y lo digo porque mucha gente venía a buscar a la maestría, por ejemplo, una titulación de analista. No va por ahí. Ahora, que es una autorización que se produce como efecto del análisis, sí. Claudia, ¿querías preguntar algo? Gracias, Amelia. No, Lembra. ¿Quería hacer alguna acotación a esto, Amelia? Sí. No sé cómo pensás vos, creo que tampoco uno se autoriza como analista de una vez y para siempre. Está bueno replantearse y preguntarse permanentemente en qué medida se pone en juego el analista en cada situación clínica que uno enfrenta, o consigo mismo, ¿no? A lo que planteaba acá la colega, a mí me parece que el análisis del analista es un muy buen lugar de supervisión. En mi caso particularmente, bueno, veo que en mucha gente grande, muchos años de análisis, el único espacio analítico de supervisión es el propio análisis. Digo, cuando uno ha pasado esas etapas iniciales donde va a buscar un poco, bueno, directivas o lineamientos o recetas, bueno, todos pasamos por eso en algún momento, sí. Pero me parece que el lugar del análisis del analista es donde uno lleva sus inhibiciones, sus síntomas, o su goce, o su angustia, y también lo que le está pasando con determinado paciente, que por eso lo lleva a su análisis. Me parece que ese es el mejor lugar para que circule el análisis, digamos. Y para que ahí aparezca puntualmente, diría así, un analista en esa situación, ¿no? No hay que, esto claro que hay concepciones muy distintas de qué es lo que lo autoriza a uno a ser analista, pero me parece que, bueno, en esta línea Lacan plantearía esto, no sé si vos estás de acuerdo, de que tiene que ver precisamente con poder acceder de alguna forma a este de ser, ¿no? Estar en falta, que es el lugar del analista. Está muy alejado de la idea de, bueno, hice un curso, hice 300 horas. Lo opuesto a esto es, digamos, los cursos de psicoterapia. Yo he dado cursos de psicoterapia varios años y, bueno, entraba en conflicto en algún punto esto, con la ética del analista, esto que estás explicando, Amelia, ¿no? Me parece que, bueno, desde ahí, bueno, nada más, pues, vos lo explicás mejor. No, pero coincidís.
muy buen aporte en esto de también de pensar si uno no se autoriza para siempre. Y eso está en relación con el análisis del analista, y ellos están, ¿no? Y con esta, porque el lugar del análisis del analista es justamente estarse preguntando por esa autorización, ¿no? ¿Y qué me autoriza como analista, ¿no? ¿En qué me autorizo como analista? Pensaba esta cuestión de, bueno, de lo que dice Lacan de la economía, ¿no? En donde, bueno, a ver, el ejemplo que yo puse es alguien que de golpe, alguien que siempre estaba muy atento a la economía y de golpe fue tragada por su goce propio, y entonces entiendo que es vez por vez, analizante por analizante. Amelia. Situación por situación, en fin. ¿Encontraste la frase, Olga? Encontré, no la frase que vos decís, que es la coma y después dice no sin otros, ¿no? O sea, acá lo que encontré en Proposición de Octubre, Sí. cuando dice, está hablando de la escuela, ¿no es cierto? Y dice, primero, un principio, el psicoanalista solo se autoriza a partir del mismo, pero sigue la frase, este principio está inscrito en los textos originales de la escuela y decide su posición. Acá en Proposición de Octubre no es la frase que vos decís. No. La frase que vos decís es que tiene la coma, dice junto a otros, no sin otros, digamos. No sin otros, a esta. Sería del punto de vista de lo cínico, autorizarse uno mismo. Ahí está la palabra, cínico, no canalla, cínico. Es el discurso cínico que Lacan toma en los últimos seminarios y que de alguna manera dice que un analista se erige en ese lugar de cínico si creyera que solo basta con autorizarse uno, ¿no? Me quedé pensando en esto, en relación a la cuestión de autorizarse hasta vez por vez. Revisar la autorización vez por vez, caso por caso. Y desde ese lugar de ser o de no saber. Claro, ¿no? Porque hay que saber conjugar el lugar de ser y de no saber con, digamos, un lugar ofrecido a la transferencia que puede variar por los tiempos lógicos del ordenamiento de la cura o por determinadas situaciones que hacen jugar determinados semblantes. Entonces, me parece que el analista está como bueno, como con la ética del analista está en juego en esta cuestión de revisar su autorización, porque tiene que saber combinar el lugar de no saber con cierto semblante. Un semblante que le sirva al otro para producir, para sostenerse, para...
Amelia, Sí, Héctor. cuando vos mencionaste el analista no debe ofrecerse en el lugar del semejante, ¿está relacionado con el concepto de abstinencia y en qué punto de la demanda uno debe abstenerse? Porque uno no puede abstenerse de todo, sino quedaría ubicado del lado de la retención. Bien. Cuando yo decía que el analista no debe ocupar el lugar del semejante, me refiero a el analista, porque puede semblantear el semejante, pero no creerse semejante. Ahora, no entrar en la relación de la agresividad yo-tú. Si entras en la relación, digamos, de semejante y por ahí vas a ser para el otro, no, digamos, podés caer en ser para el otro el animal de los ojos vidriados multifacéticos. Lo cual impide un análisis. Ahora, la cuestión de satisfacer o no la demanda. Lo que hay que tener mucho cuidado es que pensar que todo pedido es una demanda. Digo porque a veces se confunden las cosas. Lo que, digamos, primero habrá que hacer un cálculo de cuál es la demanda inconsciente, para lo cual habrá que tener un cálculo de la lógica del fantasma, un analizante, y de ahí entonces, bueno, no responder a la demanda. Y digamos, a ver, dije esta cuestión de diferenciar del pedido, porque si no a veces aparece, uno escucha cosas muy, muy consecuencias de las frases hechas. No acceder a la demanda. Entonces, un analizante trabajó un montón, no sé, la cuestión de cambiar de trabajo o de conseguir trabajo, lo que sea, cambia de trabajo, le cambian el horario de trabajo y el analista no le cambia el horario. Necesita un cambio de horario y el analista no se lo cambia. Eso es la idiotez del analista. A eso no es acceder a la demanda. Creo que lo que el analista tiene que, cuando Lacan habla de la cuestión de la economía, yo entiendo que el analista lo que tiene que hacer, así como el analista freudiano hacía un cálculo metapsicológico, bueno, también el analista lacaniano va a hacer un cálculo de lo fantasmático. Es a partir de allí donde va a calcular para ese sujeto cuál sería la demanda radical. Tenemos una fórmula de la demanda radical, bueno, pero para ese sujeto que está en análisis. Y entonces a partir de ahí sí puede hacer un cálculo de aquello a lo cual no debe responder. Porque si no, va a estar siempre como con la necesidad de ser el cadáver, no de jugar las bazas del muerto, sino de ser el cadáver. Siempre cara de póker, nunca abre la boca. Más de una vez tenemos que abrir la boca y bastante para ¿no? hacer caminar un análisis. Sí, eso es muy cierto.
que está bueno pensarlo también así en relación a las dimensiones de la clínica, ¿no? Por ejemplo, uno se posiciona distinta, a lo mejor, ante las inhibiciones, los síntomas, o la angustia desatada, o los ataques de pánico al día de hoy. Son, ¿no? Aunque uno tenga una idea de a dónde debe conducir el tratamiento, pero bueno, se juegan distintas posiciones o posturas, o se hablan distinto, según el momento clínico, ¿no?, del paciente. Sí. Bueno, ¿nos vamos a comer? Nos vamos a comer, exactamente. Nos vemos Muchísimas gracias a todos por sus aportes y bueno, Gracias. Chao. nos vemos el lunes que viene. Hasta Chao, Chao, chao. hasta el lunes.